Hola, hola, tío. Hola, hola. Sonido.
Hola, hola. Creo que ya. ¿Sí? Buenas noches. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Y entonces, ¿a qué horas empiezo ya? Bueno, listo. Chao. Bueno, buenas noches. ¿Me están escuchando? Buenas noches. Por favor, Buenas noches. buenas noches. Por favor, me regalan sus nombres y de qué departamento son. Y la profesión, por favor. Buenas noches. Por favor, me regalan sus nombres uno por uno y de qué departamento son y su profesión, por favor. En el chat, ok. Listo. Entonces tenemos a Gabriel Cárdenas, buenas noches. Sofía Quiroga, aparece como Giovanni Andrés Otárola Hernández, no dice profesión ni departamento. Tenemos a Gabriel Cárdenas, que es enfermero. Tenemos me dice que es de Guaviare, muy bien, muchas gracias. Anali Caterín Hernández, médico general de Guaviare. Tenemos a Giovanni Andrés Otálora, que me dice que es de Nueva EPS Guaviare. Santiago Hernández Guaviare. Carlos Arango. Tenemos a Santiago Hernández de Guaviare. Catherine
que nos dice que no hay sonido, pero ya creo que estamos con sonido. Anali Caterina Hernández, Cirle González, Santiago Hernández, Jesús David Coronel, de San José de Guaviare, médico general, Cirle González, enfermera de Guaviare, Carlos Arango, médico ubicada, y Félix Mercado, esposa enfermera de Guaviare. Ayer fue enfermera profesional. Bueno, buenas noches. Álvaro Ochoa, médico general Guaviare. Entonces, vamos a empezar con la charla de equilibrio ácido-base y lectura de ácido y de lectura de gases arteriales. Me presento, mi nombre es Silvio Andrés Vidal Bonilla, yo soy médico especialista de medicina crítico intensivo de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Laboro actualmente en el Hospital San José Infantil. La idea es que hoy vamos a poder interpretar de una forma adecuada, correcta y una aproximación diagnóstica de la ayuda que nos aportan los gases arteriales. Bueno, entonces he dividido la charla en dos partes. Una primera en donde vamos a evaluar y aprender algo sobre el actual, y luego vamos a hablar sobre la lectura e interpretación como tal de los gases arteriales. Al final pues va a haber un pequeño quiz de 5 preguntas en donde vamos a poner unos casos clínicos esencialmente y vamos a poder interpretar entonces los gases arteriales de una forma adecuada. Vamos primero entonces a la diapositiva donde tenemos equilibrio ácido-base. Y empezamos hablando entonces que el hidrógeno hace parte fundamental de nuestro cuerpo humano, es un electrolito que tenemos en un valor normal aproximadamente en 40 nanomoles por litro y este origina así un pH de 7.4, el cual está regulado por sí mismo por el organismo. El organismo mantiene estas concentraciones de hidrógeno en una concentración nanomolar que oscila entre 36 y 43 nanomoles por litro, mientras que la mayoría de los demás iones para tener en cuenta son regulados a un rango ya milimolar. La variación por lo tanto, al tener esta concentración nanomolar, la variación de estas concentraciones de hidrógeno de 40 nanomoles puede ser catastrófica para el organismo. Como podemos ver ahí en el dibujito, tenemos que el ion hidrógeno está implicado en varias situaciones clínicas, como las reacciones bioquímicas, en situaciones enzimáticas, también está involucrado en interrupción de receptores y en los receptores celulares. Ya hablando un poco de historia, pues sabemos que a comienzos del siglo XX, como todos conocemos, la teoría de Brownstone-Lowry, donde habla de que los ácidos tienen un sistema buffer o un sistema de contraparte que ayuda a compensarlo respectivamente. Luego viene los doctores Henderson y Hasselbalch a hablar sobre el equilibrio ácido-base y nos habla sobre la fórmula de Henderson y Hasselbalch, en donde nos habla de que la concentración de hidrógeno no es igual más que el logaritmo de la división o de la diferencia de los ácidos y las bases. Nos indican entonces que el hidrógeno ingresa al organismo y está eliminado por el riñón. Nos lo habla más como si en nuestro cuerpo simplemente hubieran sistemas en donde participan solamente el hidrógeno y el bicarbonato y entre ellos hacen un sistema buffer en donde se compensan por el paso del organismo. Y nos hablan que simplemente el bicarbonato se encarga de tamponar el exceso eventual de hidrogeniones. También existen unos mecanismos de reabsorción y regeneración de bicarbonato creados por el riñón y el estómago, hablando así que el estómago es un dador de hidrógenos, igualmente el riñón puede desechar el hidrógeno para desificar la orina y revolver el bicarbonato para tamponar el hidrógeno. Eso se estuvo teniendo en cuenta durante mucho tiempo, sin embargo, con los años, principalmente en los años 60, se empezó a debatir esta teoría y pues quiero que vean esto que les voy a explicar acá en esta gráfica, en donde vemos que esta teoría, como se venía explicando inicialmente en 1918 por los doctores Henderson y Hasselbalch, realmente no se cumple. Y no se cumple por el ejemplo que tenemos entonces en la gráfica de la izquierda, en el flograma de la izquierda, hablamos de que el pH en el estómago tiene un pH aproximadamente de 3. Ese pH de 3 nos indica que el jugo gástrico tiene 0.001 milimoles por litro o asimismo 1.000.000 de nanomoles por litro. Eso quiere decir que en un centímetro de jugo gástrico con un pH de 3 tenemos 1.000 nanomoles de hidrogeniones. Si hacemos el ejemplo para saber si es verdad que el estómago, como lo decía Henderson y Hasselbalch, es un dador y receptor de protones,
damos el ejemplo de que en un pH de 7.4, como le expliqué anteriormente, la concentración de hidrogenones en el líquido extracelular es de 40 nanomoles por litro. Teniendo en cuenta que en un adulto de peso de estándar de 70 kilos, el líquido extracelular hace parte del 15% de ese peso, es decir, aproximadamente 14 litros, lo cual quiere decir que el contenido de hidrogeniones en ese líquido extracelular, multiplicando esos 14 litros por los 40 nanomoles, nos viene a dar 560 nanomoles, es decir, tenemos 40 nanomoles por los 14 litros. Entonces, para poder construir 1 centímetro de ácido clorhídrico se requiere el doble de hidrogeniones presente en el líquido extracelular. Eso quiere decir que es imposible, asimismo, que el líquido extracelular entonces done los hidrogeniones para producir el hidrógeno que necesitamos para producir el ácido clorhídrico. Por eso la conclusión es que 1 litro de succión de jugo gástrico sacaría en cantidad de hidrogeniones un equivalente de 1780 veces lo que contiene el líquido extracelular. Es decir, que esa teoría no se cumple y por lo tanto no se den en cuenta actualmente. A la derecha tenemos entonces lo del sistema buffer. Entonces, a un pH de 7.0, el líquido extracelular tiene 100 nanomoles de litro de concentraciones de hidrógeno. Si queremos llevar el pH de 7.0 a 7.4, es decir, nos hacen falta 40 nanomoles, debemos tamponar en total 60 nanomoles de hidrogeniones. Para el total, para tamponar esa cantidad de hidrogeniones en líquido extracelular necesitaríamos entonces 840 nanomoles, es decir, 60 nanomoles por 14 litros de líquido extracelular. Teniendo en cuenta que el bicarbonato de sodio, 1 centímetro, tiene 1 milimol de bicarbonato, entonces necesitaríamos para tamponar una relación 1 a 1, necesitaríamos 1 milimol de bicarbonato, el cual tiene 1000 milimoles de nanomoles. O sea que para tamponar esta cantidad y llevarla a un pH 7.4 estaríamos necesitando 860 nanomoles de hidrogeniones que requieren 8.6 a la menos 4 centímetros cúbicos de bicarbonato de sodio. O sea, ahí prácticamente nos está explicando que lo que nosotros a veces utilizamos en la práctica clínica de tratar de colocarle bicarbonato de sodio a los pacientes para tamponar a un paciente que está con acidemia metabólica, pues realmente es una práctica que ya está en desuso y que realmente no tiene ningún tipo de validez clínica. Bueno, entonces ya hablando de las teorías actuales, el doctor Peter Stewart entonces hizo un análisis cuantitativo de las soluciones biológicas para tratar de responder una pregunta de qué depende entonces las concentraciones de iones y hidrógenos en esta solución. Y él aplicó entonces unos principios físico-químicos fundamentales de las soluciones iónicas, la cual la publicó en el libro de Modern Quantity Acid Base de Química, publicado en 1983. Y entonces nos mostró que los principios físico-químicos de las soluciones se basan en 3 partes. Las soluciones son sistemas, el equilibrio de disociación y el equilibrio eléctrico de electroneutralidad. Vamos a explicar entonces uno por uno. Con respecto entonces a las soluciones que son sistemas, los cambios que suceden en esta solución deben ser comprendidos en función de todos los agentes que interactúan y no en función de uno solo. El análisis, ¿eso qué quiere decir? Que no podemos hablar de que, como hablaban anteriormente, que solamente se encontraba un sistema que compensaba que era el pulmón, el riñón y el estómago, sino que son más sistemas que están involucrados. El análisis del estado ácido-base, ese será insuficiente como solo consideramos el hidrógeno o el bicarbonato como únicos condiciones de dicho estado. Y allí entonces participa lo que hablábamos antes de equilibrio de disociación, que el equilibrio de disociación de un hidrógeno y una base, y el principio de electroneutralidad. El principio de electroneutralidad ya es más fácil y es simplemente que la suma de aniones y cationes debe ser igual a 0. Con respecto al equilibrio de disociación, se basa también en la teoría de las masas, en donde la masa de los componentes permanece constante y el principio de conservación de masa se conserva. Entonces, ¿qué nos decía Stewart? Los hallazgos de Stewart nos hablan de que en las soluciones biológicas existen 2 grupos de variables, unas variables independientes y unas variables dependientes. Ese trabajo de Stewart nos ayudó a entender de que el hidrógeno, el ion hidrógeno y el bicarbonato no hacen parte de las variables independientes, sino que son variables dependientes y dependen de otras situaciones que la modifican a sí misma. Entonces, como vemos aquí en la gráfica, tenemos en la gráfica izquierda, dice, los cambios en las variables independientes nos pueden modificar las variables dependientes, más los cambios en las variables dependientes no nos modifican el cambio en las variables independientes. Entonces, aceptamos que
si hay un cambio en una variable independiente, nos va a afectar inmediatamente las variables dependientes. En la gráfica derecha quería mostrarles entonces las variables independientes y las variables dependientes. En las variables independientes, como podemos ver, tenemos el CO2, la diferencia de iones fuertes y los ácidos débiles no volátiles. Esos son variables independientes, no dependen absolutamente de nadie. Mientras que las variables dependientes tenemos el ion hidrógeno y el bicarbonato, como ya lo hemos visto anteriormente, dependen de estas variables independientes y de sí mismas. Entonces hablemos de cada una de ellas. ¿Qué es la diferencia de iones fuertes? Pues la diferencia es simplemente la suma de los cationes y las aniones, la cual debe ser igual a cero. Tenemos dos tipos de diferencia de iones fuertes, una diferencia que es aparente y otra que es efectiva. La aparente es cuando, bueno, la efectiva es cuando utilizamos todos los aniones y los cationes que se encuentran en el líquido extracelular. Los cationes fuertes, entonces estaríamos implicando el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio, y los aniones fuertes tenemos el cloro y el sulfato. Cuando queremos hacer una división de una diferencia de las mismas, pero con una DIF aparente, no utilizamos entonces ni el calcio, ni el magnesio, ni el sulfato, ya que son electrolitos que usualmente están en menor cantidad y tienen cambios muy significativos en el DIF. El valor del DIF en una persona normal, no en una paciente que esté usualmente en una unidad de cuidado intensivo, usualmente esa diferencia tiene que dar entre 40 y 42 miliequivalentes. Sin embargo, los pacientes de cuidado intensivo, como tienen un volumen de distribución diferente, los electrolitos cambian y este valor puede oscilar entre 30 y 35 miliequivalentes por litro. Ese es el valor normal en un paciente en cuidado intensivo. Con respecto a los contra los aniones débiles, tenemos entonces dos tipos de teorías. El doctor Stewart nos involucró las globulinas, entre ellas la más importante, la albúmina, y la teoría de Fennick-Kellogg nos involucra entonces el fosfato, el cual hace parte de los aniones débiles. Con respecto a la albúmina, pues tener en cuenta que esta proteína pues no pasa durante todos los sistemas como inicialmente lo entendíamos con la teoría de Henderson y Hasselbalch. Entonces, la albúmina puede pasar diferentes compartimentos a excepción del riñón. Y el fosfato, pues no lo vamos a encontrar elevado principalmente en los pacientes con falla renal. Entonces, en total de aniones débiles viene siendo la albúmina con la suma del fósforo. Aquí vemos entonces la constante disociación, cómo se involucra o cómo lo cambia las variables independientes. Vemos cómo el agua se puede disociar entonces en iones hidrógenos y en iones hidroxilo con ayuda del CO2, con ayuda del DIF o con los aniones débiles. Entonces, esto para volverles a recalcar entonces que tenemos una DIF aparente y una DIF efectiva. Esa es una forma muy buena para evaluar pacientes que tienen alteraciones metabólicas, principalmente de tipo acidótico, para evaluar entonces la posible causa, ya que en la DIF, cuando tenemos una DIF aparente igual a la DIF efectiva, hablamos de que tenemos probablemente no alteración de lo que son las sustancias que no medimos, como el lactato y los cuerpos cetónicos. En condiciones anormales, cuando la DIF aparente es mayor que la DIF efectiva, debemos buscar el por qué es esta diferencia. Y usualmente es porque los pacientes tienen alterado algunos elementos que usualmente no están presentes en la sangre, como por ejemplo un paciente con un choque, en donde vamos a tener una acidemia láctica por aumento del lactato y el trabajo anaerobio, o también pacientes con cetoacidosis diabética, donde tenemos un incremento de los cuerpos cetónicos y esto nos va a ayudar a aumentar la acidemia. También podemos encontrar los pacientes que tienen las intoxicaciones por alcohol, o también podemos ver los pacientes también que tienen falla renal y tienen un aumento del sulfato. Entonces veamos unos ejemplos. En un paciente con 70 kilos en una hidratación normal, como hablaba anteriormente, esos pacientes tienen el 15% de su peso es el líquido extracelular, o sea que hablamos de 14 litros en total, con un sodio de 140, un potasio de 4 y un cloro de 104. Por lo tanto, aquí la DIF nos habla de que la DIF aparente normalmente es 40 mil equivalentes, pero como les dije, estos valores cambian en pacientes en UCI y usualmente nosotros bajamos este rango normal a 30 a 35 mil equivalentes litro.
Si nosotros agregamos una reanimación hídrica exhaustiva en un paciente que ingresa a unidad de cuidado intensivo, pues vamos a diluir esos electrolitos, tanto el sodio, el potasio como el cloro nos van a cambiar y el DIF aparente puede ser diferente. Este DIF puede llegar a ser reducido y entonces estaremos hablando de que puede ser una acidosis o acidemia metabólica. En esta gráfica entonces les quiero mostrar son las alteraciones ácido-base, tanto la parte respiratoria y metabólica, y qué es lo que realmente la cambia o la implica en cada una de ellas. Entonces, cuando tenemos unos cambios en el CO2, estamos hablando que el cambio es directamente asociado a una alteración respiratoria, y cuando tenemos una alteración del DIF o de los aniones débiles, hablamos de que la alteración es metabólica. Entonces, si como vemos en la columna izquierda, de izquierda a derecha, entonces si tenemos un paciente con alcalosis, tenemos una C2 que está disminuida, y si tenemos disminuida respiratoria, y si tenemos un paciente con acidosis, tenemos una C2 que está aumentada. Asimismo, va a cambiar en la parte metabólica. Si tenemos un DIF que está aumentado, podemos hablar de que se trata de una alcalosis metabólica. Si tenemos un DIF que está disminuido, tenemos un paciente con acidosis. Y esto, pues, para dejar claro también que esto va inversamente proporcional a las concentraciones de hidrógeno. Si yo tengo un paciente con un DIF alto, las concentraciones de hidrógeno, pues, van a disminuir. Si tengo un paciente con concentraciones DIF bajas, las concentraciones de hidrógeno van a subir. Por lo tanto, en un DIF menor o disminuido, vamos a encontrar siempre acidemia. Entonces, aquí para dejar más claro, cuando tenemos un pH alto, o un pH con alcalosis o con alcalemia, podemos encontrar un CO2 que está disminuido y estamos hablando de que esta causa va a ser respiratoria. Si tenemos un pH aumentado en alcalosis con albúmina disminuida o con un DIF alto, pues la causa es metabólica. En caso contrario, cuando tenemos un paciente con un pH disminuido, y este lo vamos a asociar entonces cuando es respiratorio con un aumento del CO2, en la parte metabólica lo vamos a asociar con un aumento de los aniones débiles y con un aumento del fosfato, y como lo dije anteriormente, con una disminución del DIF porque es inversamente proporcional. Bueno, esto era simplemente para mostrarles algo sobre el equilibrio ácido-base para poder entender lo que sigue. Ya las voy a subir. Listo. Bueno, entonces aquí en la siguiente charla lo que quiero ya es, para complementar la misma, es la interpretación ya como gases arteriales. Entonces, cuando tenemos unos gases arteriales es un elemento, una herramienta diagnóstica muy importante y muy valiosa que tenemos en la unidad de cuidado intensivo. Y ahí lo que nos vamos a enfocar es que podemos darle valor a tres esferas que vamos a evaluar en esos pacientes. Uno va a ser el equilibrio o el estado ácido-base, lo segundo es la oxigenación y la ventilación, y por tercero y último la perfusión. Con respecto al estado ácido-base en los gases arteriales, pues
recordamos un poco lo que ya hablamos anteriormente sobre la teoría de Henderson y Hasselbalch, luego el exceso de base por Ziegler-Andersen y la brecha iónica en 1970 y por último Stewart en 1980. Entonces, como les comentaba anteriormente, lo que cambia aquí principalmente es el uso de la diferencia de iones fuertes. Lo otro para tener en cuenta es que los gases arteriales van a variar dependiendo de la altura en que nos encontremos, porque eso tiene que ver mucho con la presión barométrica. Como pueden ver en el ejemplo, en Lima que tenemos una presión barométrica de 750, tenemos una PA2 que está en 97. Mientras que vemos sitios como, por ejemplo, Bogotá, que está a una altura de 2.640 metros, la PaO2 va a disminuir a 66 con un bicarbonato que está en 16, mientras que en Lima lo tenemos en un bicarbonato en 19. Entonces hay que tener en cuenta que esos valores también hay que ubicarnos en el sitio en donde estemos, porque estos pueden variar dependiendo de la presión barométrica, si estamos sobre el nivel del mar o si estamos a una altura mayor. Bueno, entonces para poder interpretar los gases arteriales, como les decía, vamos a evaluar tres esferas. La primera es el equilibrio ácido-base, luego la oxigenación y por último la perfusión. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar nosotros? ¿Cómo vamos a entender el equilibrio ácido-base? Aquí siempre hay unas confusiones que se presentan muy comunes. Varias escuelas lo interpretan de una forma diferente, pero les voy a dar aquí para darle una claridad en el asunto. El pH normal del ser humano se encuentra entre 7.35 y 7.45. Todo lo que encontremos por encima de ese valor de 7.45 lo vamos a llamar alcalemia, ¿ok? Puede ser una alcalemia respiratoria o metabólica, más adelante les voy a enseñar entonces cómo lo podemos diferenciar. Pero todo lo que esté por encima del pH de 7.45 lo vamos a llamar siempre alcalemia. Lo contrario, un pH por debajo de 7.35 lo vamos a llamar siempre acidemia. ¿Qué pasa con los valores cuando lo tenemos entre 7.35 y 7.45? Podemos simplemente encontrar tres posibilidades. La primera posibilidad es que el paciente se encuentre en equilibrio ácido-base. La segunda posibilidad es que se encuentre en una acidosis. Quiere decir que tenemos un pH que está entre los rangos normales, pero no se ha compensado del todo y se encuentra en acidosis. O lo último, también puede ser que lo encontremos en una alcalosis. Entonces, ¿cómo evaluamos lo uno o lo otro? Como les venía contando, el pH normal está entre 7.35 y 7.45. Hay claridad con respecto a que si el pH está por debajo de 7.35 es acidemia y si está por encima de 7.45 siempre lo vamos a llamar alcalemia. Más adelante les explico si es respiratorio o metabólico, pero tener en cuenta que acidemia y alcalemia. Pero cuando yo tengo un pH normal entre 7.35 y 7.45, el paciente no siempre está compensado. Entonces ahí lo que toca mirar es la base de exceso. ¿Qué es esa base de exceso? Pues la base de exceso real es la concentración de base o ácido que es necesaria para que un litro de sangre a una temperatura de 37 grados y una CO2 de 40 milímetros de mercurio, con una saturación real, se alcance y se encuentre en 7.40. ¿Eso quién lo dijo? El doctor Sorensen. ¿Cuánto es el valor normal de la base de exceso? También lo vamos a encontrar que es muy variable. En alguna literatura vamos a encontrar que está en menos 3.5 y más 3.5, pero me gusta más para un paciente en cuidado intensivo tener una brecha entre 2.5 y menos 2.5. Entonces, para entender lo que acabo de decir, si yo tengo un pH normal, pero la base de exceso está negativa, que esto lo que nos indica es que el paciente está en una acidosis. Aún no sabemos si es metabólico o respiratorio, pero está en una acidosis. Si nosotros tenemos un pH en rangos normales, pero la base de exceso está muy positiva, es decir, por encima de 2.5, tenemos un paciente con alcalosis. Entonces, con eso tenemos claro las definiciones de cuando hablamos de acidemia, cuando hablamos de alcalemia y cuando hablamos de acidosis o alcalosis. Bueno, aquí para dejar claro algunas cosas con respecto a acidosis y alcalosis. Cuando yo tengo un paciente con acidosis respiratoria, quiere decir que tenemos un paciente con un pH normal, pero tenemos una alteración del CO2, que es el que nos altera la parte respiratoria. Entonces, cuando tenemos un CO2 alto con un bicarbonato normal, ese paciente lo que tiene es una acidosis respiratoria. Si ese pH estuviera por debajo de 7.35 con un CO2 alto, con un bicarbonato normal, estamos hablando de una acidemia respiratoria a sí mismo. Las posibles causas de esto, pues realmente es la debilidad neuromuscular o un paciente pocoso, ese es el ejemplo más claro. Cuando tenemos un paciente con alcalosis respiratoria, en este caso no tenemos el CO2 alto, sino que tenemos el CO2 bajo. Y eso se puede ver en pacientes con hiperventilación, eso puede estar asociado a ansiedad y dolor.
Cuando tenemos un paciente con acidosis metabólica, pues tenemos un pH que está normal, con una CO2 normal, pero el bicarbonato se ha ido hacia abajo. Y ahí lo que tenemos que hacer y evaluar es la diferencia de iones fuertes. Vemos la DIF aparente y miramos si la DIF está normal o no. Con respecto a un paciente con alcalosis metabólica, pues igual pH normal, con una CO2 normal, pero con un bicarbonato que está elevado. Eso se asocia mucho en pacientes con vómitos, quemaduras e ingestión de base. Y vuelvo y repito, si el paciente tuviera un pH, por ejemplo en la alcalosis metabólica, un pH por encima de 7.45, ya no hablamos de alcalosis, sino de alcalemia metabólica en el caso tal de que el bicarbonato esté elevado. Bueno, entonces, ¿cuáles son las fórmulas que tenemos que tener en cuenta para poder evaluar entonces correctamente si la causa es metabólica o si la causa es respiratoria cuando hay una alteración del equilibrio ácido-base? Como le decía anteriormente, cuando tenemos una alteración del bicarbonato, de los aniones débiles, del DIF, hablamos de que la alteración es metabólica. Cuando tenemos una alteración del CO2, la alteración es respiratoria. Pero entonces necesitamos saber cuál es el valor normal en los pacientes que estamos evaluando. Entonces, una forma de evaluar las concentraciones de hidrógeno es evaluar el delta de hidrogeniones. Para evaluarlo, hay una fórmula que ahí está claro en la diapositiva, y evaluamos es 80 menos la mantisa del pH, y a esto a su vez le restamos la multiplicación de la presión de CO2, arterial de CO2, y lo multiplicamos por 0.75 y le sumamos 10. Ustedes se preguntarán qué es la mantisa del pH. La mantisa del pH son los dos números que van después del punto del pH. Cuando hablamos que un paciente, por ejemplo, tiene un pH de 7.32, ahí la mantisa del pH es 32, porque son los dos números que van después del punto. Entonces tenemos 80 menos la mantisa del pH, que son los dos números, y le restamos la multiplicación que hay entre la presión de CO2 y 0.75, que es la disociación del CO2, más 10. Esto de valor normal debe estar entre un rango entre menos 5 y más 5. Eso nos habla y nos refleja las concentraciones de hidrógeno. Entonces, cuando yo tengo un valor muy positivo, es decir, por encima de más 5 en esa fórmula, estamos hablando que hay un aumento de las concentraciones de hidrógeno y por ende el paciente tiene una acidosis o acidemia metabólica por el aumento de las concentraciones de hidrógeno. Pero el caso contrario, si la fórmula da por debajo de menos 5, quiere decir que tiene menos concentración de hidrógeno y estamos hablando de que la paciente tiene una causa de alcalemia metabólica. Si está dentro de esos dos rangos, hablamos de que está compensado y que la causa no es metabólica y toca evaluar la parte respiratoria. ¿Cómo evaluamos la parte respiratoria? Igual, hay que mirar el PCO2. Sí, es verdad que tenemos que el PCO2, dependiendo de dónde esté, pues tiene un rango normal. Por ejemplo, en Bogotá usualmente es entre 28 y 32 milímetros de mercurio. En un sitio con sobre la altura del nivel del mar usualmente está entre 38 y 42 milímetros de mercurio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que todos los pacientes no son la regla. ¿Por qué? Porque los pacientes, dependiendo de sus patologías de base, pueden tener un CO2 que es elevado y ser normal para ellos, en cuyo caso nosotros evaluamos el PC2 esperado. Para valorar el PC2 esperado tenemos esta fórmula y es multiplicar el bicarbonato, que está en los gases arteriales, por 1.5 y le sumamos una constante de 8. Y ahí el valor que nos dé, más o menos 2. Entonces, si nosotros en los gases arteriales que estamos evaluando le hacemos el PC2 esperado y lo comparamos con el PCO de los gases y es igual, decimos que la causa probablemente no es respiratoria, sino que es metabólica. Pero cuando hacemos el PCO2 medido, ese PCO2 esperado, y está por debajo del PCO2 esperado, hablamos de que la causa es alcalosis respiratoria. Pero si el PCO2 medido es mayor que el PCO2 esperado, entonces hablamos de una acidosis o acidemia respiratoria. Entonces, con esas dos fórmulas, que es el delta de hidrogeniones y el PS2 esperado, podemos evaluar si la causa es metabólica o respiratoria. Con respecto a la diferencia de iones fuertes, entonces, como les comentaba, se hace mucho cuando el paciente está con una acidemia metabólica para evaluar el tipo de acidemia que tiene. Podemos encontrar dos situaciones, un DIF alto, un DIF normal o un DIF reducido. Cuando tenemos un DIF alto, que es por encima de los 35 miliequivalentes, hablamos de que las causas no son
usualmente asociadas al cloro y que lo que tenemos que buscar son otras causas de sustancias que usualmente no están aumentadas en sangre, sino que en algunas situaciones como por ejemplo la acidosis láctica en paciente con bastante hipoperfusión o la cetoacidosis diabética en una paciente con diabetes descompensada o el aumento de los sulfatos en la falla renal o la presencia de algunos tóxicos como por ejemplo el metanol. Caso contrario, cuando medimos la diferencia de iones fuertes y nos da normal o ese está reducido, pues podemos hablar que probablemente esta causa es una acidemia hiperclorémica y se asocian a algunas patologías como pacientes con diarrea, con fístulas o cuando tenemos una acidosis tubular en el hiperparatidismo o con administración de algunos ácidos. Bueno, entonces hasta ahí hemos evaluado y ya aprendimos entonces lo que es el equilibrio ácido-base, de dónde salen las teorías de Stewart, las teorías actuales de Feld y de Kellum, y cómo diferenciar si es acidemia o alcalemia, o si es alcalosis o acidosis, o simplemente si el paciente se encuentra con compensación del equilibrio ácido-base. Lo otro que podemos hablar en los gases arteriales es la oxigenación y ventilación. Y para eso siempre me gusta hablar primero de qué es la hipoxemia. Y la hipoxemia no es más que la reducción de la presión arterial de oxígeno. Y esta se puede presentar por 5 sucesos. Imaginemos entonces el oxígeno que lo tenemos en el ambiente con una fracción del 21% concentrado con el nitrógeno y lo vamos a respirar, lo vamos a inhalar. Si la fracción inspiratoria que va a inhalar el paciente o la persona está disminuida, pues la persona va a empezar a hacer hipoxemia porque tenemos una disminución en la fracción inspiratoria de oxígeno que se le aporta al paciente, en cuyo caso y la corrección sería aumentarle la FIO2 al paciente. Una vez que el paciente ya inhala el oxígeno, lo que puede presentarse es la hipoventilación y eso se puede ver principalmente en los pacientes que tienen una deficiencia en la fuerza muscular para su respiración, que hace una respiración superficial o porque tienen una obstrucción en el paso del aire que hay entre la nariz y la tráquea y hacia el alveolo. Lo otro es lo que tiene que ver con la difusión de los gases, y eso tiene que ver con la ley de Fick, y es la ley de cómo se difunde el oxígeno del alveolo a la parte capilar. Esto puede verse alterado principalmente por la presencia o alteración de la anatomía del alveolo o la presencia de algunas sustancias como por ejemplo líquido en el paciente con edema pulmonar o por ejemplo sustancias de la inflamación en un paciente con neumonía o en un paciente con SRA. Entonces nos altera la difusión del oxígeno al capilar. También puede haber una alteración en la perfusión. Este balance de la ventilación-perfusión se debe principalmente y tiene que ver con las 3 cosas que necesitamos para que el oxígeno finalmente, después de que es ingresado hacia el torrente sanguíneo, llegue a la mitocondria, que es el camino final. Un paciente que esté con anemia y tenga una disminución de la hemoglobina, pues no tiene forma de transportar el oxígeno, pues también va a presentar hipoxemia. Un paciente que no tenga una adecuada presión arterial o presión arterial media que haga que la presión mueva esta sangre que estamos oxigenando hacia la mitocondria, o un paciente que tenga una alteración de falla cardíaca o una alteración en la inotropía o no tenga buena contractilidad, también va a ser hipoxemia. Y lo otro que podemos ver en hipoxemia es ya con respecto al cortocircuito derecha-izquierda, que obviamente entonces la sangre no va a pasar por el pulmón y no se va a lograr oxigenar. Entonces, la presión arterial de oxígeno normal también va a depender como lo expliqué en el cuadro anterior, de la presión barométrica en donde nos encontremos. Hablamos que en un paciente en unidad de intensivo usualmente una presión arterial de oxígeno normal es por encima de 60 milímetros de mercurio y una saturación de oxígeno normal oscila entre 94 y 97%, pero eso también puede oscilar o depender de las patologías de base de cada paciente. Existen 3 formas que nosotros tenemos en cuenta entonces en una unidad de cuidado intensivo para evaluar la oxigenación y ventilación de un paciente en cuidado intensivo. Tenemos una forma más macro, una forma más fácil, una forma rápida, y es la diferencia que hay entre la presión arterial de oxígeno y la FiO2, que es lo que nosotros conocemos comúnmente como la PAFI. Esto pues lo explicó por el índice de Kirby. También tenemos la diferencia alveolo-arterial de oxígeno, que es la diferencia de la presión tanto alveolar sobre la presión arterial de oxígeno, y el índice de oxigenación, que lo vamos a tener en cuenta principalmente en pacientes que los tenemos bajo ventilación mecánica. Entonces hablamos uno por uno. Hablemos de la PAFI. Entonces, como les explicaba anteriormente, la PAFI es la diferencia que hay entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspiratoria de oxígeno. Entonces, en los gases arteriales nos dicen, por ejemplo, una PA2 de 67 y la FI2 la tenemos en
al 28% por canon nasal. Entonces cogemos ese 67 y no lo dividimos directamente por 28. Como es una fracción, quiere decir que es un porcentaje. Entonces cogemos ese 67 y lo vamos a dividir es por el porcentaje, es decir, por 0.28. Y con eso ahí nos va a dar un valor. O por ejemplo un paciente que lo tenemos ventilado con FIO2 al 40%, entonces digamos que tiene una P2 de 70, lo dividimos con 0.4 porque está con una FIO2 de 40%. Y ese valor que nos dé, tenemos que interpretarlo. Puede que el paciente no tenga trastorno de la oxigenación, entonces, en cuyo caso tendrá una PAFI por encima de 300. Si tiene un trastorno leve, la PAFI está entre 300 y 200. Si tiene un trastorno que está moderado, se encuentra entre 200 y 100. Y si el trastorno es severo, pues la PAFI la vamos a encontrar por debajo de 100. Esta es una forma fácil que utilizamos diariamente en el eco intensivo para evaluar el estado de la oxigenación del paciente. Una forma ya más precisa es la diferencia alveolo-arterial de oxígeno. Y como lo vemos ahí en la gráfica, en la fórmula en medio, es la diferencia que hay entre la presión alveolar de oxígeno, que siempre va con A mayúscula, sobre la presión arterial de oxígeno. La presión arterial de oxígeno, pues ya la conocemos, porque la vemos en los gases arteriales. Lo que no tenemos a la mano es la presión alveolar de oxígeno. Para eso necesitamos la fórmula que está en la parte inferior de la diapositiva. Esta va a depender de la presión atmosférica de donde se encuentre el paciente. Un ejemplo, por ejemplo, para la ciudad de Bogotá, una presión atmosférica normal acá es de 570. Y le restamos la presión de vapor o presión de agua, que siempre va a ser 47 centímetros de agua. ¿Sí? Y esta la vamos a multiplicar por la FIO2 real del paciente y lo restamos por la presión arterial de CO2 dividido por la constante de disociación que es 0.8. Entonces, este valor que nos dé con esta fórmula tediosa, pero que la pueden copiar y la pueden practicar cuando gusten, utilizamos para sacar la presión alveolar de oxígeno. A esta presión alveolar de oxígeno le dividimos la presión arterial de oxígeno y nos da un valor y lo multiplicamos por 100 para que nos dé un porcentaje. ¿Cómo lo interpretamos? Cuando ese porcentaje nos da por encima del 80%, pues hablamos de que el paciente no tiene trastorno de la oxigenación. Pero si empieza a reducir de 80 a 60%, el trastorno es leve. Si esta sí mismo está entre 60 y 40%, el trastorno es moderado. Y si está por debajo de 40%, el trastorno se hace severo. Entonces, esta es una forma más precisa para evaluar la oxigenación del paciente en UCI, principalmente cuando lo tenemos con ventilación mecánica. La otra forma para evaluar la oxigenación es por medio del índice de oxigenación y esto principalmente lo vamos a utilizar en los pacientes que se encuentren con intubación orotraqueal. Y es necesario que se encuentren así porque en la fórmula debemos medir la presión media de la vía aérea. Y la presión media de la vía aérea solamente nos la va a arrojar el ventilador. Entonces la fórmula es presión de la vía media de la vía aérea multiplicado por la fracción inspiratoria que tenga el paciente y lo multiplicamos por 100 para que nos dé un porcentaje. Cuando ese porcentaje nos da menos del 10%, que decimos que la ventilación está adecuada, que está normal, no tiene aumento de las presiones. Pero cuando tenemos un rango mayor a 15, podemos hablar de que, y podemos sospechar que el paciente tiene un trastorno severo de la oxigenación y probablemente se encuentra en una SDLA. Bueno, eso entonces, así para hablarlo de la parte de la oxigenación. Entonces ya hablamos cómo evaluar el equilibrio ácido-base en los gases arteriales, cómo evaluar la oxigenación y ahorita vamos a evaluar la perfusión. Para hablar de la perfusión tenemos, en los gases arteriales solamente contamos con 3 valores importantes. Uno es la saturación venosa, la otra es el delta de CO2 arteriovenoso, que es la diferencia que hay entre la presión de CO2 en los gases arteriales y en los gases venosos. Y por último tenemos el lactato, que en algunos gases arteriales nos los arrojan y en otros no. Bueno, entonces hablemos de la saturación venosa. Entonces, la saturación venosa, hablamos que el oxígeno es transportado en la sangre por la hemoglobina, como lo dije anteriormente. Un gramo de hemoglobina tiene la capacidad de, una molécula de hemoglobina, perdón, puede cargar hasta 4 moles de oxígeno. Y esto lo que nos refleja de una forma indirecta es el aporte y el consumo de oxígeno. Por lo tanto, estamos hablando de que nos va a reflejar el estado cardiopulmonar y hemodinámico del paciente. Esto nos va a dar una ayuda diagnóstica, terapéutica y pronóstica. Hay 2 tipos de saturaciones de oxígeno que vamos a encontrar. Una saturación mixta de oxígeno que la vamos a medir directamente sobre la arteria pulmonar, en cuyo caso solamente la podemos medir si nosotros en nuestra unidad de cuidado intensivo tenemos pacientes con catéter de Swan-Ganz, lo cual pues hoy por hoy se usa menos. Y la que sí se usa más es la saturación venosa central, que es la saturación que tomamos directamente de la aurícula derecha por un catéter normal, con un catéter venoso central directamente sobre la cava superior.
Esta gráfica que les tengo acá es para hablar sobre, como les decía, cómo evalúa el transporte y consumo de oxígeno, es para entender lo del punto crítico y por qué la saturación venosa es importante para evaluar la parte hemodinámica de un paciente. Esto se evalúa de derecha a izquierda. Un paciente normalmente tiene un aporte que puede ser diferente al consumo. El consumo del oxígeno siempre va a ser igual, pero este va a volverse dependiente del consumo y del transporte cuando pasa a un valor o un punto crítico que es el 50%. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo un transporte de oxígeno por debajo del 50%, tenemos que hay un metabolismo anaeróbico y el paciente se encuentra en un consumo o en un punto crítico. Usualmente es un paciente que tiene un compromiso cardiovascular. Para hablar de una forma más precisa, la saturación venosa, como les mostraba inicialmente, está alrededor del 70%, más o menos 3, pero para hablar de una forma más precisa podemos evaluar directamente la tasa de extracción de oxígeno, que es la tasa o la rata que nos extrae el oxígeno una vez que pasa por la mitocondria y este es consumido y lo que nos queda y con eso podemos evaluar si el paciente se encuentra o no con una alteración cardiovascular. Entonces, para eso utilizamos una fórmula que es la tasa de extracción de oxígeno, donde evaluamos contenido arterial de oxígeno menos contenido venoso de oxígeno dividido por el contenido arterial de oxígeno y este lo multiplicamos por el 100 para que nos dé un porcentaje. Ya para sacar las fórmulas de los contenidos tanto arterial como venoso de oxígeno, pues están en la gráfica de la diapositiva. Este valor usualmente está entre 30% más o menos 5. Y hasta ahí, pues quería pues mostrarles cómo se evalúa el equilibrio ácido-base, cómo se evalúa entonces la oxigenación y cómo se evalúa la perfusión en los gases arteriales. No sé si tengamos preguntas. Por el chat pueden hacer preguntas si quieren. Bueno, ya que no hay preguntas, pues muchas gracias por su atención y pues ya pueden entonces ingresar al link de CardioSec para hacer entonces el respectivo examen después de la charla. Muchas gracias.